Hello. Hey, ¿qué tal, coleccionistas? Yo soy Sebas y bienvenidos a un nuevo vídeo del blog de literatura del coleccionista de mundos. Básicamente tengo que grabar este vídeo en 10 minutos porque en 10 minutos tengo que estar en la biblioteca, así que sí. Esto va a ser rápido. Como os comentaba en el vídeo anterior, desde que me he mudado todo ha sido un caos y he estado completamente desconectado de la vida. Y entre otras cosas me he perdido la salida en primicia del tráiler de Sin Sajo, Mockingjay parte 1. Como no, han dividido la tercera parte en 2 películas. Por la pasta. Pero bueno, eso a los seguidores de la saga nos viene bien, porque se supone que cuanto más extendida sea la película, más fieles van a ser en la adaptación, no sé. Ni siquiera había visto el teaser ni nada, así que no sé lo que puede salir de aquí. Pero bueno, al menos así os calmaréis, ¿vale? Ya habré visto el tráiler y ya podréis dejarme en paz, podréis dejar de acosarme, de mandarme links por todas partes. ¿Creéis de verdad que yo no me entero de cuando sale un tráiler de una peli? Vamos a ver. Vamos a ver. Nos vamos a YouTube, una plataforma de vídeos, no sé si la conocéis, es muy guay, ¿eh? Para buscar vídeos y eso. Y ponemos... Mockingjay... Tráiler... Official trailer, The Hunger Games Mockingjay trailer... Es que estoy viendo que voy a ver el teaser en vez del trailer. 1.48, ¿será este? Aviones. Ok. Will destroy us. Ah. Notas, que eres un notas, anda, notas. ¡Pira! Bitch, cómeme. La banda sonora es brutal. No. Notas. Eres una notas. Vale, vamos a ver. Bien. Ok. Siendo realistas, era lo máximo que podíamos esperar de un tráiler. Porque, vamos a ver, Sin Sajo no es un libro que en sí dé para 2 películas, ¿vale? Yo entiendo que lo separen en 2 películas y me parece estupendo, ojalá las hubiesen separado todas en 2, porque tendríamos adaptaciones extraordinarias, pero la historia en sí de Sin Sajo para 2 partes... Así que creo que lo van a explotar bien y eso me gusta, ¿vale? Me ha parecido un buen tráiler, ya conocemos a los actores, ya conocemos la historia, ya sabemos lo que va a pasar. Sí, me ha gustado la banda sonora, me ha gustado en general el tráiler, sí. Le voy a dar... 3 mundos sobre 5. Le he dado 3 porque 4 son muchos mundos, ¿vale? 4 mundos me tiene que dejar impactado y francamente no me ha dejado impactado. Creo que pueden hacer algo bien, algo muy bien, pero espero con más ansia la segunda parte de Sin Sajo. Y a vosotros, contadme, ¿os ha gustado? ¿Cuántos mundos le daríais? Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido este tráiler, si estáis esperando con ansias la película o si como yo estáis esperando más con ansias la segunda parte, aunque vais a fangirlear mucho con Sin Sajo primera parte. Decidme todo lo que queráis abajo en los comentarios. También podéis darle a me gusta a este vídeo, ¿sabes? Pero como que... Dios, o sea, en plan... ¡Oh! Me gusta, como que... ¡Oh! Si os encanta tantísimo, es como que... ¡Oh, me gusta! ¡Sí! Si queréis, vamos. Compartirlo y suscribiros. Sí, eso, desde luego. Yo soy Sebas y nos vemos en el próximo vídeo del coleccionista de mundos. Hasta entonces recordad, larga vida a los libros.